De la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, no por la ley, sino por la justicia de la fe, recibieron Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredero del mundo. Por eso, depende de la fe, para que sea según gracia. De este modo, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la que procede de la ley, sino también para la que procede de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Según está escrito, te he constituido padre de muchos pueblos. La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó, el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se había dicho, así será tu descendencia. Por lo cual le fue contado como justicia. Palabra de Dios. He elegido este fragmento de la carta de San Pablo a los romanos antes de saber que hoy en la liturgia de la palabra hemos leído este fragmento también, ¿no? En la segunda lectura. He leído la segunda lectura de la solemnidad del Día de San José que celebramos hoy. Hoy, un día tan importante. Un día que además es doblemente importante para mí por muchas cosas. Primero, porque yo también soy José. Entonces a mí me llama todo el mundo José Martín, o sea, me llaman Martín, pero yo soy José Martín. Soy José por mi padre, Martín por mi abuelo materno. Y entonces, pues en mi casa, pues San José siempre, tanto mi padre como yo, pues lo hemos celebrado como un día, pues muy importante, ¿no? En familia, un día familiar, un día importante. Hoy lo es más todavía, porque también hoy sabéis que venimos de una ordenación sacerdotal, bueno, diaconal, que es el primer paso para la ordenación sacerdotal, de un amigo mío, al que conocí en Kenia, un proyecto que estoy desarrollando en Kenia, con los franciscanos, y que se llama José. Y hoy, día de San José, se ha ordenado diácono, que es el primer paso para que, bueno, pues en diciembre, si Dios quiere, el día de la Inmaculada, se ordene sacerdote. Entonces, pues vengo de allí y venía pues pensando en eso, ¿no? Cómo hace Dios las cosas, ¿no? Porque esta segunda lectura de la carta de San Pablo a los romanos, uno podría llegar a pensar que, bueno, pues que no tiene mucho con San José, ¿no? De hecho, la segunda lectura, en la liturgia de la palabra, en la Eucaristía, pues siempre está un poco ahí como de relleno, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Siempre en las solemnidades, en los domingos y en las solemnidades como hoy, pues el Evangelio es el que, bueno, pues el que tiene el peso, y el que va, la lectura que va un poquito acorde al Evangelio siempre es la primera lectura. Pues yo me he fijado ahí en la segunda y me daba cuenta, vengo de, pues eso, del seminario, donde ha sido la ordenación, y de todo el boato que había allí, ¿no? Habría allí como poco 50 sacerdotes. Por supuesto el obispo, ¿no? Que es quien ordena. Un montón de congregaciones religiosas, amigos, todo el pueblo, aquello estaba lleno, ¿no? Incienso por todos lados, la dalmática, digamos que es como la casulla que se pone el ordenado, ¿no? Con su estola, todo muy solemne, los cantos, todo como una liturgia, pues eso, lo que es hoy, ¿no? Una solemnidad, ¿no? Doblemente, por ser el día de San José, que es solemnidad, y por ser la ordenación de nuestro hermano José. Y yo pensaba que si esa celebración no es un poco el reflejo de nuestra vida, ¿no? Que muchas veces la queremos como revestir de ese boato, de ese incienso, de esas vestiduras, de esas cosas que al fin y al cabo pues son obras, ¿no? Y por eso pues nosotros somos muy devotos de San José, ¿no? Pero siempre estamos con las devociones. Las devociones, y entonces las devociones pues tenemos las letanías de San José, tenemos los 7 domingos de San José,
Tenemos la coronilla de San José, que le dicen la de los imposibles. No sé si conocéis todo esto que os estoy diciendo. Las imágenes de San José dormido, San José de pie, San José con el niño. Las velitas que le ponemos a San José, la consagración a San José, la treintena a San José, el triduo a San José. Podríamos seguir, hay muchas cosas, ¿no? Devociones populares, pero que todas tienen en común una cosa. La primera, pues eso, que es una devoción y que es popular. Y la segunda es que es un poco todo es lo mismo, es pedir, 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 ¿no? Eso tienen en común, ¿no? Rezar, hacer, hacer cosas. Que nosotros, digamos, no tengamos que esperar que la gracia de Dios venga del cielo hacia nosotros, sino que somos nosotros los que tenemos que, de alguna manera, ir hacia el cielo, ¿no? Hacer, para pedir. Por eso tanta novena, tanto rosario, tanta, ¿no? Y ojo, eso no es malo, no es malo. Las novenas no son malas, los rosarios no son malos, las coronillas no son malos. Es más, no solamente no son malos, sino que son buenos. Son cosas que alimentan la devoción popular, que nos vienen bien. Pero la pregunta es, ¿está ahí el núcleo de nuestra fe? Esa es la pregunta. No es malo, es bueno. Pero tanto hacer, tanto pedir, tanto ir de abajo hacia arriba, ¿ahí está un poco el núcleo de nuestra fe? Yo me pregunto eso. No digo ni que sí ni que no. La pregunta queda ahí un poco al aire para que cada una la responda, ¿no? Yo lo que sí veo es que muchas veces nos gusta sofisticar las cosas. Las cosas sencillas, hacerlas sofisticadas. Porque fijaos si es sencillo San José. Tan sencillo que, como decía, de él prácticamente no se dice nada, no dice ni una palabra en el Evangelio, y sin embargo, de forma callada, de forma oculta, fijaos toda la que ha montado, ¿no? Es decir, y sin embargo nosotros es una cosa tan sencilla, una cosa tan, que representa algo tan nuestro como es la paternidad, como es la familia, como es la iglesia, cómo la hemos sofisticado muchas veces, ¿no? Y pienso que eso, que tenemos que dar un salto cualitativo en nuestra fe. Cualitativo, no cuantitativo, es decir, no de cantidad, sino de calidad. Y ese salto cualitativo, al contrario de lo que muchos pueden pensar, no es ir hacia lo más complejo, sino al contrario, es ir hacia lo más sencillo. Tenemos que tender a una fe sencilla, a una fe, pues, sin muchas cosas recargadas, a una fe que nos lleve al núcleo esencial que es Jesucristo. Y para eso, bueno, pues están bien las devociones populares, están bien todos los rezos, todas las coronillas, pero tenemos que darnos cuenta de que eso es como una cáscara que ha de envolver aquello que nosotros tenemos que realmente buscar, ¿no? Que es el núcleo, ¿no? El centro de nuestra fe, que es Jesucristo. Entonces, yo me daba cuenta en una celebración como esta de hoy, pues que nosotros seguimos un poquito en lo que Chus Villarroel, al que todos hemos conocido, bueno, Chus y todos los teólogos de la gratuidad, ¿no? Le llamaban la teología de la retribución, ¿no? La teología de la retribución que se caracterizaba por que, lo que he dicho, vamos de abajo hacia arriba, es decir, la iniciativa es nuestra. Somos nosotros los que buscamos a Dios, ¿no? Es decir, hay que hacer obras y hacer obras. ¿Para qué? Para que Dios nos las premie. Eso hace que nosotros tengamos una visión de Dios que es, pues, un poco irreal, porque vemos a Dios como un fiscalizador, como un juez, decía Chus Villarroel, ¿no? Un Dios que está dispuesto y atento a nuestras obras para darle el premio o el castigo que estas obras merezcan, ¿no? Esto genera en nosotros, pues, efectos en el ser humano, en el hombre, en la mujer, pues genera un poco temor, intranquilidad, estaré salvado, estaré haciendo las cosas bien, eh, conciencias rectas, escrúpulos. ¿Cuántos escrúpulos, verdad? Hablo así porque sé que estoy hablando delante de la renovación carismática. Y sé que vosotros entendéis un poco las claves que estamos manejando, sobre todo si habéis escuchado alguna vez a Chus Villarroel, a Vicente Borragán, a Vicente Sánchez, a Pedro Reyero, a tantos
teólogos de la gratuidad, ¿no? Que nos dicen lo contrario de lo que la teología popular nos dice. ¿Qué nos dice la teología popular? Que el cielo hay que conquistarlo. Tenemos que conquistar el cielo. La teología popular no, digamos, la teología de la retribución. Yo tengo una imagen en mi casa del Cristo de Serradilla, todos lo conoceréis, y ese Cristo pues está muy lacerado, ¿no? Está muy demacrado, tiene heridas por todos sitios, la corona, o sea, un Cristo sangrante, ¿no? Y cada vez que veo ese Cristo me acuerdo de que el cielo no se conquista porque ya lo ha conquistado Dios por nosotros por medio de Jesucristo. Y creer lo contrario es nada más y nada menos que minusvalorar el poder redentor de la sangre de Cristo. Por eso yo un día puse en un post-it: el cielo no se conquista, para recordármelo siempre, y lo pegué al lado de mi Cristo de la Victoria, ¿no? El Cristo de Serradilla. Ese Cristo que nos recuerda que el cielo no se conquista, que la gracia es la que viene a buscarnos a nosotros, ¿no? No somos nosotros los que tenemos que ir a buscarla, ¿no? Es decir, que esta teología de la retribución nos dice que la dimensión que hay que cuidar es la vertical, la que mira hacia arriba. Y nos dice que tenemos que ser hombres y mujeres de meritocracia, es decir, cuantos más méritos, mejor. Cuantos más méritos, mejor. Cuantos más medallas me ponga, más cruces me pone el Señor para, cuando llegue yo arriba, decirle: mira, esta es mi cartilla de mis méritos, págame según lo que he hecho, ¿no? Y por tanto, esta teología de la retribución es antropocéntrica. ¿Qué significa eso? Que pone al hombre en el centro. El centro somos nosotros y nuestras obras. Es decir, hasta el punto de que somos nosotros los que nos salvamos o somos nosotros los que nos condenamos, ¿no? Todo depende de qué hacemos, de cómo lo hacemos y sobre todo de por qué lo hacemos, ¿no? Bueno, pues estas son digamos, la definición un poco de lo que es la teología de la retribución. Y ahora vosotros me diréis: bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el día de San José, que es a lo que hemos venido aquí, ¿no? Hemos venido aquí a hablar de San José, ¿no? Y pues eso mismo me preguntaba yo, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto contigo, San José? Entonces yo quería preguntarle a Chus Villarroel. Obviamente ya no es posible, pero hoy tenemos medios, ¿no? Técnicos, ¿no? Y yo pues me dirigía a los medios técnicos, a YouTube, a la canal Maranatá, a todos los sitios, para ver qué decía Chus Villarroel sobre la figura de San José, porque yo también estaba un poco perdido y decía: ¿qué puedo decirle yo a esta gente sobre San José? Y preguntaba a Chus Villarroel, ¿no? Pero Chus Villarroel nunca habló de San José y me quedé sorprendido. O por lo menos yo no he encontrado nunca una charla en la que Chus Villarroel hable específicamente de la figura de San José. Seguramente en muchas de sus charlas, tangencialmente, o ha salido el tema de San José y lo ha tocado, seguramente, eso es indudable. Pero dedicar una charla a San José, yo nunca se la he escuchado a Chus, ni buscándola. Entonces, ¿qué le digo yo a esta gente de San José? Y me ocurrió buscar a otra persona que bueno, que todos la hemos conocido y que también es muy de la teología de la gratuidad, que es lo contrario a lo que hemos dicho. ¿Qué dice la teología de la gratuidad? Que la iniciativa es de Dios, no es nuestra. La retribución dice que la iniciativa es nuestra, vamos de abajo arriba. La teología de la gratuidad dice que no, que es Dios el que sale en busca del hombre, no el hombre en busca de Dios. Que no hay necesidad de hacer obras buenas. Es bueno hacer obras buenas, pero no es necesario para salvarse. Hay que dejar al Espíritu Santo que haga su obra en nosotros, no ser nosotros los que hagamos obra. Es una llamada al desprendimiento, a la pobreza, a la sencillez, a la confianza, es decir, a ser San José. Contra ese Dios fiscalizador, la teología de la gratuidad nos dice que Dios no es juez, sino padre. Es decir, que pasamos de una moral de esclavos a una moral de hijos, que es muy distinto. Nosotros no somos esclavos de Dios. Nosotros no somos siervos de Dios, somos hijos de Dios. Nos dice la teología de la gratuidad que la vida es un don, un regalo, y que como tal, los efectos que tiene que tener en nosotros no es la intranquilidad, no es el miedo, no es el escrúpulo, sino todo lo contrario. Es pues la tranquilidad, la gratitud, la alegría, la confianza y sobre todo algo que aquí en la renovación carismática bulle por todos lados, que es la alabanza. La alabanza. Porque
¿Qué puede surgir del corazón de una persona que se sabe ya salvado por gracia de Dios? Nada más que alabanza. No puede surgir otra cosa. ¿Por qué? Porque nos dice la teología de la gratuidad que estamos salvados por la fe, no por el esfuerzo propio. Que el cielo no se conquista, que es Jesucristo quien ha conquistado el cielo por ti y por mí. Por tanto, eso tiene una dimensión ética. Ya no buscamos el palo vertical de la cruz. Nuestra relación con Dios es la que vale. Dios y yo y Dios. Sino que buscamos los dos. El horizontal, el que nos une y nos hace buscar a los hombres, la dimensión ética, y el que nos busca y nos conecta con Dios. Es decir, es un impulso a construir relaciones de amistad, relaciones fraternas, no a vivir del rédito, de las obras que yo consigo, como me confieso, como comulgo, como hago horas buenas, como doy limosna, como me he hecho a dormir tranquilo. Es un cambio de paradigma, es decir, si antes hemos dicho que lo que caracterizaba la teología de la retribución era la meritocracia, es decir, buscar méritos para salvarme, aquí cambiamos el paradigma y pasamos del mérito a la gracia. Es Jesucristo quien nos salva, no nosotros. Y por último, en lugar de ser una teología antropocéntrica, que nos pone a nosotros en el centro, es total y absolutamente cristocéntrica. Cristo es el centro de nuestra vida, de nuestro ser y de nuestra existencia, hasta el punto de que nosotros tenemos que desaparecer. Bueno, pues eso es lo que hace San José. Y entonces, como Chus no me daba una respuesta porque no se la encontraba, pues me fui a buscar al que yo he visto que durante los últimos años ha sido también un buen teólogo de la gratuidad, que es el Papa Francisco. El Papa Francisco ha sido una persona muy de la gratuidad, un hombre muy gratuito. Entonces, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono universal de la Iglesia, escribió una carta apostólica que se llama Patris Corde, con corazón de padre, que habla, por supuesto, pues de San José. Entonces, Chus Villarroel, claro, no pudo conocer esta carta. Bueno, la conoció. Esta carta se escribe en 2022. Chus Villarroel murió en 2020, el año de la pandemia. Entonces la conoce por poco, pero no le da tiempo a trabajarla. Si Chus hubiera vivido más, yo estoy seguro de que habría sido capaz de ver en esta carta lo que yo creo que he visto, y que es que esta carta nos habla de que San José no es ni nada más y nada menos que el máximo exponente de la teología de la gratuidad, contra todo pronóstico previo. Por eso es bueno siempre que nos animemos a dar charlas, porque yo siempre le digo a mi grupo de Almendralejo, el movimiento de cursillos de cristiandad, que el que más aprende es el que enseña. Porque el que enseña tiene que preparar, tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que orar, tiene que ver de qué manera enfoca lo que quiere decir para saber a dónde quiere llegar. Y yo me he sorprendido con San José, fijaos. Yo tengo ya 51 años y yo nunca había visto a San José como lo veo ahora, gracias al Papa Francisco, gracias a Chus Villarroel, que no hizo nada sobre el Papa Francisco, sobre San José, y me ha llevado a esta carta del Papa Francisco. De San José sabemos lo que todo el mundo sabe, muy poco. Es un personaje desconocido, es carpintero, el esposo de la Virgen María, y es el padre de Jesús, y de atributos pues sabemos que es trabajador, que es justo, poco más, que es humilde. Por eso es el patrón de los padres, es el patrón de los trabajadores, es el patrón pues eso, de la buena muerte, es el patrón de la Iglesia Universal. Pío IX lo declaró así. Entonces, nuestra actitud ante él, yo creo que debe ser algo más que ponerle velas o rezarle novenas. Es, como dice el Papa Francisco, al final de esta carta, tomar a San José por intercesor. Nos dice el Papa Francisco que la misión específica de los santos y la de San José no es sólo la de conceder milagros y gracias, muy de la teología de la retribución. Yo a San José para que me cure la enfermedad, para que me salve de tal problema, para que mi economía vaya bien, para aprobar el examen, para pedir. Dice, sí, no solamente para conceder milagros, sino para interceder por nosotros ante Dios.
para que San José sea un modelo a imitar, un ejemplo al que seguir. Su humildad, su característica de ser trabajador, justo, protector, casto, valiente, decidido. Todo eso no debe ser para nosotros atributos de José, sino atributos nuestros que veamos reflejados en la figura de José. Entonces, el Papa Francisco nos dice unas características, nos dice que es patrono de la Iglesia, nos dice que es patrono de los trabajadores, que es custodio del Redentor, una figura extraordinaria. Y destaca de él su sencillez. Los que están aparentemente ocultos o en segunda línea, nos dice, son los que tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Es decir, que al contrario de lo que solemos pensar, aquellos que menos hablan en la Biblia son los que más tienen que decirnos. Aquellos que menos aparecen en la Biblia son los que más enseñanzas de vida y de fe nos dejan. Pues San José es así. Entonces, la primera característica, el Papa Francisco nos dice 7 características de San José. La primera es que siempre todas son que es padre. Padre es la característica común, pero luego destaca 7 formas de ser padre. La primera es que es padre amado. La segunda es padre en la ternura. La tercera, padre en la obediencia. La cuarta, padre en la acogida. La quinta, padre de la valentía creativa. La sexta, padre trabajador. Y la séptima, padre en la sombra. Ahora vamos a verlas, vamos a pasar por encima de ellas de forma muy, muy breve, pero vamos a darnos cuenta de la profundidad con la que el Papa Francisco nos viene a decir que detrás de la figura de San José vamos a ver al máximo exponente de la teología de la gratuidad. Entonces, empieza hablándonos del Padre amado y nos dice que precisamente la grandeza de San José es que entró al servicio de la economía de la salvación, es decir, que entró a formar parte de la Sagrada Familia, es decir, destaca de él una cosa que nosotros normalmente atribuimos a la Virgen María, el fiat, el sí de María. María dijo sí. ¿Y José? ¿No dijo también sí José? Y sin embargo, calladamente, ahí está su sí imprescindible para que esa economía de la salvación lleve a la encarnación, que es el principio del final de la historia de la salvación, es decir, de nuestra salvación, pues la lleva a cabo José asumiendo algo que a nosotros nos cuesta tanto, que es el don total de nosotros mismos, es decir, desaparecer. El sí de José es desaparecer, salirse él para dejar que entre el Señor. Por eso dice el Papa Francisco que San José es la pieza que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es la bisagra. Si os acordáis, la primera característica de la teología de la gratuidad era que Dios toma la iniciativa. Bueno, pues Dios toma la iniciativa. Se acaba el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo, y San José es la iniciativa de Dios para nuestra justificación, para nuestra salvación. Por tanto, seamos como José. Sigamos a José en su sí y digamos sí al Señor como María, sí como José, sí al plan salvador de Dios sobre nosotros. Entonces, aquí esto se corresponde con la primera de las características de la teología de la gratuidad, que dice que la iniciativa es de Dios. No son necesarias nuestras obras. Hay que dejar al Espíritu Santo actuar en nosotros. Primera característica de la teología de la gratuidad en contraposición a la teología de la retribución. Y aquí me acordaba yo de una anécdota que tuve yo. Yo, desde hace muchos años, soy misionero franciscano y me voy con los franciscanos a hacer proyectos de cooperación internacional por distintos países. Entonces, un año, 2014, me fui a... Ese año lo pasé el año entero fuera de España. Me fui a Madagascar. Estuve haciendo un proyecto en Madagascar, en una prisión, en Tananarivo, la capital. Regresé a España, estuve en España 15 días.
Y automáticamente cogí a los 15 días un avión y me fui a Perú. Y ahí estuve otros 6 meses. Estuve 6 meses en Madagascar, 6 meses en Perú, con 15 días en España. Bueno, pues previamente yo desde hacía ya como 8 o 10 años eh, iba a un convento de una casa de espiritualidad de aquí de la provincia de Cáceres, pero con mucha asiduidad, de tal manera que incluso construí allí una ermita con mis manos. Es decir, yo iba los fines de semana y me hice, pues eso, hice amistad con las monjas y, y bueno, pues se estableció allí una verdadera familia franciscana, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo tuvimos una buena relación hasta el punto de que yo tenía hasta las llaves del convento, ya se iban, yo iba, yo entraba, yo era, digamos, tenía mi habitación, y en el espacio de tiempo que me voy a Madagascar, yo recuerdo que me fui a Madagascar, desde allí, pues como siempre, enviaba postales, era el tiempo en el que se enviaban postales, no había tanto internet y por supuesto allí, pues menos, ¿no? No era posible. Entonces enviaba postales. Y cuando vine esos 15 días, pues lo primero que hice con la amistad que me unía a ellas era ir a verlas, ¿no? Y las vi para ver qué tal, muy contenta, les traje unos regalos, hemos recibido tus postales, qué bien, pues venga, me despido porque me voy a Perú. Y me voy 6 meses a Perú, la relación era, digamos, madre e hijo, ¿no? La madre superiora y las hermanas, ¿no? Me voy a Perú, estoy 6 meses en Perú, lo mismo, mando postales, compro regalos para ellas, a los 6 meses llego a España, voy a verlas al convento y me dicen que no puedo entrar más en el convento. Tengo las puertas del convento cerradas. Y yo me quedo un poco sorprendido, ¿no? Yo me quedé un poco, imaginaos, ¿no? O sea, tantos años ahí, ¿no? El obispo Francisco Cerro, incluso la ermita que hicimos, que era una ermita dedicada a la Virgen de Guadalupe, le iban a poner una imagen de la Virgen de Guadalupe en una piedra que hicimos una hornacina y las monjas, antes de todo esto, incluso cuando se inauguró la ermita fue el obispo Francisco Cerro y al inaugurarla había una hornacina en la que pusieron una imagen que yo pensaba que iba a ser de la Virgen de Guadalupe y cuando se inauguró pues me hicieron a mí descubrir la imagen y mi sorpresa fue que cuando descubrí esa tela no era la Virgen de Guadalupe, sino era San Martín de Porres. Era una imagen que habían puesto en honor a mí por los 2 años que me había costado hacer esa ermita fin de semana tras fin de semana, ¿no? O sea, imaginaos hasta qué punto era una relación, ¿no? Y esa era mi casa, ¿no? Y entonces llego allí y de repente, pues te encuentras con las puertas cerradas. Y tú no entiendes por qué. Nunca me dijeron por qué. 12 años después, esto ocurrió en 2014, sigo sin saber qué ocurrió. No sabía cómo actuar. Y durante mucho tiempo eso me hizo bastante daño. Claro, me hizo daño porque yo no lo entendía. Y pasado el tiempo, me di cuenta de que tenía que desprenderme de ese sentimiento que tenía yo, pues incluso de rencor, ¿no? Es decir, ¿por qué no tengo yo derecho a saber qué es lo que ha pasado? Algo ha pasado, para que de repente te digan que no puedes entrar, ¿no? No, pues nunca me lo dijeron. Cuando yo fui capaz de superar eso, cuando yo fui capaz de desprenderme de esa espina que tenía clavado, es cuando entré en la segunda dimensión de la que nos habla el Papa Francisco, que es la de ser padre en la ternura. Esa que nos llama al desprendimiento, a la pobreza, a la sencillez, es decir, a dejarlo todo en manos de Dios, a no ser tú el que quieras entenderlo todo, a no querer llevar las riendas de tu vida, sino a dejarle las llaves de tu coche a Dios y que sea Él quien conduzca. Cuando yo hice eso, entendí que Dios no es juez, sino padre. Algo me quiere decir. No hay que buscar el porqué de las cosas, sino el para qué. Y a raíz de eso se abrió un campo en mi vida que yo creo que a lo mejor no se hubiera abierto de no haber ocurrido eso y que me ha llevado hasta hoy. Entonces, ese padre en la ternura de la que nos habla el padre Francisco nos hace ver a Dios en José, que es lo que le ocurría a Jesús, ¿no? Jesús vio la ternura de Dios en José. Yo vi la ternura de Dios en San José cuando me di cuenta de que tenía que desprenderme de todas esas corazas y esas capas que me sobraban y que me habían hecho tanto daño, entregárselo todo al Señor y darme cuenta de que mi vida no la tengo que llevar yo. Claro, todos tenemos una debilidad y nos dice el Papa Francisco, muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros. Yo quería vencer ese problema y siempre quería vencerlo
luchando contra ello y buscando explicaciones y me vais a decir por qué y yo quiero averiguar por qué, si no es por aquí, es por acá, hasta que me entero por el Papa Francisco de que cuando en realidad la mayoría de los designios de Dios se realizan no a través de nuestras fortalezas, a través de nuestra parte buena y vencedora, sino a través de nuestra debilidad, a través del abandono. Y Dios nos dice, como a San Pablo, te basta mi gracia, olvídate de todo, olvídate de todo. Entonces ahí entró en mí una liberación, aceptar mi debilidad, aceptar lo que soy, aceptar quién soy, porque el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con juicios negativos. Pero Dios te dice, el Espíritu Santo, que mires y saques a la luz tu debilidad con la misma ternura con la que San José cuidó y miró a Jesús, ¿no? Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades. En medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo, sino ceder el timón de nuestro barco a Dios. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser padres de nuestras debilidades. Mi debilidad era pues esa rabia, esa incompresión, ese decir yo voy a conseguirlo, ¿no? Mi debilidad era sentirme herido, mi debilidad era la falta de entendimiento. Hasta que entendí que tengo que ser padre de mi debilidad. Mi debilidad es Jesús. Y yo tengo que ser José para mis debilidades. Ahí fue cuando yo me di cuenta. Ayer yo hablaba con mi cuñado y hablaba con él de que todo esto surgió y de repente pues hizo en mí una persona nueva. Se abrió en mí un campo distinto, entré en el seminario, empecé a descubrir más las cosas de Dios, entré en el movimiento de cursillo de cristiandad, es decir, abrí un poco todo mi campo de acción y me di cuenta y yo le decía a Jorge, digo, me dice él, ayer jugó al Madrid y ganó. Y yo le dije, digo, joder, ya ni me acuerdo del Madrid ni del Barcelona. Fijaos que yo he sido forofo del Madrid, fijaos que yo he estado en las cosas del mundo y en las cosas de la música, yo he sido músico, yo no puedo vivir sin la música. Bueno, pues yo ya ni música, ni Real Madrid, y hasta el equipo de música que yo tenía en casa, se lo regalé a una ONG para sus fines benéficos. Yo ya estoy en las cosas de Dios, ¿no? Y pensaba, ¿no será todo esto la forma que Dios ha tenido para conducirme hasta llegar a donde yo estoy hoy? Entonces, el Papa Francisco nos habla también de otro rasgo de la paternidad de José, que es ser padre en la obediencia. Dios reveló a José sus designios a través de sueños, eso lo sabemos todos. En el primer de sueño lo ayudó a superar su grave dilema, ese dilema que tuvo, ¿eh? No tenemos que pensar también que José dijo, bueno, pues ya está, se acabó, ¿no? José también tuvo que pasar sus quirios, ¿no? O sea, lo leemos así como si esto hubiera sido, no, es que tu mujer está encinta de otro, oye, bueno, pues no pasa nada. No, tuvo que pasar también su noche oscura, ¿no? En su segundo sueño le dice que se vaya a Egipto y él obedece. En su tercer sueño que vuelva a Israel y él obedece. En su cuarto y último sueño, cuando va a regresar a Judea, le dice, oye, que está allí gobernando Arquelao, ¿no? Cuidado, que este no os va a hacer ningún bien. Y entonces es cuando se va a Nazaret. Él siempre obedece. Y cuando las órdenes no son edificantes, sino que son arbitrarias, son simplemente porque yo mando y tú obedeces, nosotros estamos en la moral de esclavos. San José obedece al Señor en todas las órdenes que le da. Pero la diferencia es que sus órdenes no son arbitrarias, sino son órdenes que tienen una finalidad muy concreta, es salvarte. Vete a Egipto, que vas a salvar la vida. Es decir, siempre es para tu bien. No vayas todavía para Judea, que vas a salvar la vida. Huye. Vete ya, que ya es el momento. Cuando las órdenes son, hoy lo decían en una de las oraciones de la ordenación de Joseph, ¿no? Cuando la orden es, la orden genera una obediencia salvadora en bondad, hace de ti un hijo, no un esclavo, ¿no? Yo no puedo decir que viví eso en el seminario, no lo puedo decir. Otra espina, ¿no? Otra espina, ¿no? Entonces, en cada circunstancia de la vida de José, él tuvo que decir su fiat, yo tuve que decir mi fiat. Como María en la Anunciación, como Jesús en Getsemaní. De hecho, Jesús seguramente aprendió a decir su sí y a hacer la voluntad del Padre basándose en el ejemplo de José, ¿no? Es decir, en la enseñanza amorosa, en la obediencia paternal.
No en mandar poseyendo, sino en el mandar sin poseer. Esa obediencia amorosa que hace de nosotros hijos, no esclavos. Por eso, todos estos acontecimientos, dice el Papa, que muestran que José coopera en el gran misterio de la redención. Es una figura esencial, necesaria. Se podría decir, ya sabéis que ahora se dice que María es corredentora. Ya voy a terminar, me dijisteis en 40 minutos más o menos, ¿no? María es corredentora, se suele decir, ahora ya sabéis que eso también está un poco en duda, ¿no? Pues yo me atrevo a decir que José también tiene un poco de corredentor, ¿no? Precisamente por esto, ¿no? Entonces, ¿con qué se corresponde esto? Con la característica de la teología de la gratuidad que dice que la vida es don, regalo, no posesión. Y que los efectos que tiene son la tranquilidad, la alegría, la gratitud, la confianza y la alabanza, ¿no? José es padre en la acogida, cuarta característica. Y nos dice que José acogió a María sin poner condiciones. Supeditó una cosa muy importante, la caridad a la ley. La caridad está por debajo de la ley, no la ley por encima de la caridad. Teología de la retribución. La ley está mandada porque es buena. La ley está mandada porque es buena. Teología de la gratuidad, le damos la vuelta. O sea, perdón, la teología de la retribución es la ley es buena porque está mandada. O sea, es buena porque está mandada. Tenemos que obedecer. La teología de la gratuidad le da la vuelta. No, no, no. La ley está mandada porque es buena. ¿Le dais cuenta? Pone el énfasis en la bondad de la ley, ¿no? Pues eso es lo que hace el padre en la acogida que es José. Pero para eso tuvo que ser iluminado por el Espíritu Santo, que iluminó su juicio. Y dice el Papa que deja de lado sus razonamientos. El razonamiento, cuánto daño muchas veces nos hace, ¿no? Porque nos hace ser prisioneros de nuestras expectativas y, por consiguiente, de nuestras decepciones, ¿no? Entonces pidamos al Espíritu Santo esa fortaleza. Dejemos de lado nuestra ira, nuestros temores, nuestras decepciones, la queja estéril, para ser padres en la acogida. Yo soy quien soy hoy, lo que os he dicho, porque estoy reconciliado conmigo mismo, después de muchas experiencias que he tenido, pues como todos, ¿no? Como todos, ¿no? Entonces, hay que afrontar la vida, nos dice el Papa, sin buscar atajos, como hizo José, afrontarla. Y por eso nos habla de la quinta característica de San José, ser padre de la valentía creativa. Nos habla de la dimensión ética, es decir, si lo primero era coger la historia propia, hacerla nuestra para redimirla, lo segundo es ser padres de la valentía creativa, que es aquello que surge precisamente cuando tenemos dificultades, ante las que podemos bajar los brazos o afrontarlas como lo hizo José, ingeniárnoslas, porque nos dice el Papa Francisco que las dificultades es precisamente donde están los resortes que sacan a reducir los recursos que ni siquiera pensábamos tener. ¿Cuántas veces tenemos la experiencia de que si nos hubieran dicho que teníamos que pasar por esto, hubiéramos dicho que no podríamos? Pero cuando hemos pasado por la enfermedad, por la ruptura, por la muerte de un familiar, nos damos cuenta de que al final el Señor nos da la fuerza para ello, ¿no? Entonces Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación en nosotros. Tengamos la misma valentía creativa que es el carpintero de Nazaret, que sabía transformar todo problema en una oportunidad. Por tanto, benditas crisis, porque nos hacen crecer. Pues bien, ni la Sagrada Familia se vio privada de las dificultades. Entonces debemos preguntarnos si nosotros también en esas relaciones horizontales que queremos construir, que son propias de la teología de la gratuidad, estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas al niño Jesús. A ese niño Jesús que el Papa Francisco nos dice que está en cada persona, en cada necesitado, en cada inmigrante, en cada enfermo. Ellos son Jesús. Bueno, pues que lo pensemos, ¿no? Destaca también el Papa Francisco que que José es padre trabajador. Y ahí era donde entraba el cambio de paradigma, ¿no? Del mérito a la gracia, sin protagonismos. Tú trabaja, pero no para hacer obras que te salven, sino para recibir y para esperar a que Dios te bendiga con su gracia y te muestre que tú ya estás justificado por Cristo, ¿no? Por la sangre de Jesucristo. El significado del trabajo nos dice que no hay que trabajar para uno mismo. Eso es egoísmo. Sino que hay que trabajar, y nos dice el Papa, para desarrollar las potencialidades que tenemos. ¿Y para qué?
para servir y hacer que la sociedad también se desarrolle. ¿Y para qué? Para realizarnos nosotros. ¿Para qué? Para ayudar a que los demás se realicen. Pues con la salvación es lo mismo. Nosotros no tenemos que tener solamente la dimensión vertical. ¿Para qué? Para salvarme yo y a mis seres queridos. Sino que tenemos que ser todos no solamente salvadores de nosotros mismos, sino de los demás. No salvadores porque nos salva Jesús, sino ayudar a los demás a descubrir que Dios también les salva a ellos. Y por último, nos dice el Papa Francisco que José es padre en la sombra. Y aquí, esto lo vieron muy bien las personas que vinieron conmigo a Kenia el año pasado, un chico que se llamaba Benedict, que estaba en una silla de ruedas y que estaba totalmente atrofiado. Los brazos los tenía así, las piernas no podía moverlas y, pues llevaba años sin bañarse con la misma ropa. Os aseguro que no podíamos acercarnos a él sin que nos diera una arcada, ¿no?, del olor que desprendía, ¿no? Y estas chicas que vinieron con nosotros decidieron un día que eso no podía seguir así y hablaron con su abuela. Este chico era huérfano y le dijeron que querían hacer algo con él, lavarlo, ¿no? Y se decidieron ir a comprar un barreño, agua, ahí todo se compra, hasta el agua, ¿no? Detergente para ir a lavarlo un día, y fuimos a lavarlo un día y cuando llegamos allí nos encontramos con la sorpresa de que su abuela ya se había adelantado y lo había bañado y lo había aseado, ¿no? Es decir, ellas vieron en ese niño, vieron a Jesús. ¿Os dais cuenta de esa dimensión horizontal? Ese era el niño Jesús para nosotros en ese momento. Y la última característica es ser padres en la sombra. Ser padres en la sombra. Dobrazinski, no sé si lo conocéis, decía que hay un libro que es José, la sombra del Padre. No sé si lo conocéis. Bueno, pues eso era José para Jesús, la sombra del Padre. Seamos nosotros también para los demás, la sombra del Padre. Ese es el significado de la paternidad. Nosotros somos padres biológicos, pero también somos padres cada vez que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro. En cierto sentido, en ese momento ejercemos la paternidad. Todos somos padres de nuestros hermanos. Y para eso hay que descentrarnos. ¿Os acordáis? La última característica de la teología de la gratuidad. Del antropocentrismo al cristocentrismo. Es decir, descentrarnos de nosotros mismos. José supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro. El mundo necesita padres, rechaza amos. Y esto es un poco las características que el Papa Francisco destaca sobre José. Y estas son un poco las que yo he querido compartir con vosotros para enseñaros que yo veía en San José una figura a la que tener devoción, y gracias al Papa Francisco y gracias a que Chus Villarroel no ha dicho nunca nada sobre él, pues he descubierto que San José no es ni más ni menos que el padre de la teología de la gratuidad. Es el patrón de la teología de la gratuidad. Y por tanto, a mí me gustaría pues que fuera pues también declarado el patrón de la renovación carismática católica. Porque la teología de la gratuidad, si se bebe en algún sitio bien, es en la renovación carismática. Por eso quiero terminar con la oración que el mismo Papa Francisco ha compuesto a propósito de San José. Y nos dice que le dirijamos esta oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su hija. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Por gloria a Dios.